dejar nuestras vidas en tus manos. Sabes cómo hemos llegado cada uno de nosotros, pero queremos, Señor, dejar en ti todas nuestras cargas y deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, nuestro mayor anhelo es poder, Señor, vivir bajo tu voluntad. Deseamos, Señor, que tú seas limpiando nuestra vida, nuestro corazón. Que podamos, Señor, siempre servirte limpios, agradándote en todo el tiempo, Señor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávanos, Señor. Limpia nuestra vida, nuestro corazón. Quita de nosotros, Señor, todo pecado. Levante su voz. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Y traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Señor, deseamos en nuestra vida y en nuestro corazón el poder ser limpio, Señor. Gracias, Padre bueno. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Amén.
mis hermanos, vamos a cantar. Yo te invito a que levantes tu voz y que le aplaudas a nuestro Dios. Cantemos juntos. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Solo contigo, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Vamos a cantar una vez más. Contigo aplasto ejércitos. Vamos, levanta su voz, todos juntos. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Daremos a ti, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Queremos, Señor, ir y predicar de ti, hablar de ti, Señor. La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Y estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, vamos aplaudiendo fuerte. ¡Vamos! Alza tus ojos y mira, dice esta canción. Levanta tu voz y cantemos. Alza tus ojos y mira. Vamos. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar.
llena la tierra de tu gloria, Señor. Dale fuerte, Señor, a nuestro Dios. Yo creo y confío en el Señor de que en un tiempo, en el tiempo de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y nuestro Perú también tiene que cambiar para gloria y honra de nuestro buen Señor. Amén. Y eso es lo que ahora vamos a cantar al Señor. ¿Listos? Con sus palmas. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, solo a Cristo debemos exaltar. Vamos a exaltar. En el Perú todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. Y el Perú vamos a cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy es tiempo de compartir y es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. Y en el Perú todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. El Perú vamos a cambiar. Una vez más, en el Perú todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. El Perú vamos a cambiar. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Confiamos en su promesa, confiamos en su palabra. Amén. Cierra tus ojos por un momento, ahí en tu lugar, y levanta una pequeña oración a Dios. Conversa con Él. Tan solo es conversar con el Señor. Y una de las tantas necesidades que tiene el mundo es la falta de conocer a Dios. Y es por ello que cuán importante es poder obedecer la voz de Dios, obedecer su palabra, poder decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí estoy yo. Mira, en verdad el Señor nunca se equivoca. El Señor no se equivoca. Él nos ha escogido para poder hacer su obra. Él nos ha escogido para poder salir, orar y alcanzar a
tantas personas que necesitan de Dios. Así es que yo te invito a que puedas levantar tu voz clamándole al Señor, decirle: Señor, aquí está mi vida. Él sabe, no somos perfectos, tenemos muchísimos errores, pero sin embargo la voluntad de Dios es que tú y yo hagamos su obra y que podamos escuchar su voz en todo momento. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Levante su voz. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Solo las voces, las voces. Yo lo haré,
reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, Señor. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Vamos, iglesia, levante su voz. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, oh, oh. Señor, aquí estamos. Queremos escuchar tu voz. Señor, queremos obedecerte solo a ti. Sigue hablando, Dios, a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Dios y ese compromiso nuestro como creyentes de obedecer siempre a su voz, ¿verdad? Podemos tomar asiento, hermanos. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Recuerde usted poder compartir su Biblia con la persona que tiene al lado y tener este tiempo de lectura juntos. Dice así la palabra del Señor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy buenos días, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a nuestros amigos también. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Los que nos ven por el internet también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. De un saludo cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Para cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Hoy continuamos nuestra serie hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar del llamado del varón macedonio. Hoy es una mañana muy especial dedicada a las misiones y creo que una respuesta de parte del Señor hoy para nuestra iglesia también. Amén. Oremos al Señor, oremos a Dios, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y dirijámonos a la presencia de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa. Oramos que tu palabra, Dios, hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Sea tu palabra, Dios, impulsándonos, motivándonos a la tarea misionera. Responsabilidad que tú nos dejaste, Dios Santo, aquí cuando tu Hijo Jesús partió y nos dejó el por tanto id y sed discípulos a todas las naciones. Padre Santo, permítenos responder ese llamado como iglesia de Jesucristo. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Oramos así, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
El llamado del varón macedonio, eso es lo que vamos a ver hoy día. Hechos capítulo 16, versículos 5 al 10. Estamos a punto de comenzar nuestra 15 conferencia misionera. Note, mi hermano, 15 conferencia misionera. El año 2005, cuando entramos aquí en la iglesia, tuvimos la primera conferencia misionera. Después de tantos años, la pregunta que surge en mi corazón es: ¿hacia dónde debemos dirigir en misiones? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos en misiones como iglesia de los Olivos? Como iglesia aquí en el distrito de los Olivos, aquí en Lima, Perú. ¿Hacia dónde debemos enviar los próximos misioneros a predicar la palabra de Dios? Esa pregunta, mi hermano, está en mi corazón. Y creo haber recibido la respuesta en el llamado Macedonia Europa, en el último congreso misionero que asistimos. Usted sabe, lo compartí la semana pasada, que la Junta en Pleno del Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú, hicimos un recorrido por 5 ciudades de Europa: Madrid, Barcelona, Milán, Roma y Frankfurt. Ahí usted ve en la foto, en la fotografía, todo el Consejo Directivo Nacional que fuimos a Europa hace 3 semanas atrás. Fuimos a ver lo que nuestro buen Dios estaba haciendo en Europa por medio de nuestros misioneros. Y lo que vimos fue que Europa es un continente con mucha necesidad. Lo que percibimos y lo que vimos es que vimos un continente que necesita mucho de Jesucristo, mucho del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vimos que muchas vidas están siendo ganadas por nuestros misioneros. Pero les compartí cómo en el Congreso de las Iglesias Alianza en Europa, en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, note, mi hermano, recibimos el llamado del varón de Macedonia para enviar misioneros a Europa. Pero ¿por qué el llamado del varón macedonio? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta historia? Escúchame bien, ¿qué tiene que ver esta historia de la Biblia con nuestra iglesia? Con nuestra visión, ojo, misionera para este tiempo, para los próximos años en nuestra iglesia. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque al igual que Pablo, que quería saber dónde predicar la palabra en su segundo viaje misionero, así nosotros queríamos saber hacia dónde nos quería llevar Dios en misiones en nuestra iglesia aquí en Los Olivos. Ahora, permíteme resumirte esta historia, lo que pasó con Pablo, lo que pasó aquí en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Pablo había emprendido su segundo viaje misionero e hizo un recorrido por las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero. Y este fue el resultado de su visita. Dice el versículo 5 del pasaje que leyera el pastor: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ese fue el resultado de la primera etapa del segundo viaje misionero, cuando recorrieron las iglesias que habían fundado en el primer viaje. Nota bien, estaban afirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aunque el pasaje no lo dice, mi hermano, sin embargo creemos que la pregunta que surgió en la mente del apóstol Pablo después de visitar las iglesias es: ¿hacia dónde debemos ir y continuar predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Hacia dónde nos dirige Dios? ¿Hacia dónde nos dirigimos para anunciar el Evangelio? Pablo, después de reunirse, me imagino, con su equipo, entonces tomaron la decisión de ir y predicar el Evangelio en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Pero gran sorpresa, escúcheme bien, pero gran sorpresa se llevó el apóstol Pablo cuando nos dice la Biblia que el Espíritu Santo le impidió 2 veces ir a estas tierras a predicar. Entonces tenía que haber cambio de ruta hacia el norte, hacia la región de Troas. Y es allí donde Pablo recibe la visión de un varón macedonio que le rogaba: pasa a Macedonia y
ayúdanos. Versículo 9. E inmediatamente Pablo y sus amigos se fueron rumbo a Macedonia a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Nota, mi hermano? Pero ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de este pasaje de las Escrituras? ¿Qué aprendí acerca de misiones y de nuestro llamado en esta historia? Aprendí 5 lecciones importantes, mi hermano, que todos nosotros también debemos aprender. Escríbelo, anótalo, compártelo. 1, en primer lugar, en misiones, Dios siempre nos guía a sus propósitos y planes. En misiones, y creo que en todo, mi hermano, en toda nuestra vida como creyentes, Dios siempre nos va a guiar a sus propósitos y planes, siempre, siempre. Es interesante, durante su primer viaje misionero, Pablo había fundado varias iglesias. Así que ahora, después de separarse de Bernabé por el problema de Juan Marcos, estaban a punto de iniciar su segundo viaje misionero, pero aquí tiene un problema con Bernabé, porque Bernabé quiere llevar a Juan Marcos en este segundo viaje misionero. Pablo no. Pablo dice: no, Juan Marcos nos ha dejado en el primer viaje, nos abandonó, por lo tanto no debiéramos llevarlo en el segundo viaje misionero. Y ahí se separan Pablo y Bernabé. Nota bien. Y entonces Pablo se une a otros 2 siervos, Silas y Timoteo, y emprenden el segundo viaje misionero, el cual comienza con un recorrido por las iglesias que él había fundado en el primer viaje. Nota bien. Y el resultado de la visita, te lo estoy volviendo a repetir, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Notas bien? Pero como dijimos hace unos momentos, el texto no lo dice, el pasaje no lo dice. Al terminar la visita, Pablo pudo haberse preguntado, la visita de las iglesias que él había fundado, Pablo pudo haberse preguntado, bueno, ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos a predicar el evangelio? Pablo tomó la decisión, en conjunto con Silas y Timoteo, que eran los que ahora le iban a acompañar en el segundo viaje. Ellos toman la decisión de dirigirse hacia el sur del Asia Central, posiblemente, mi hermano, a la provincia, posiblemente a la ciudad de Éfeso. Y quiero que note, mi hermano, el mapa. Quiero que note, esto es Asia Menor, lo que hoy en día es el país de Turquía. Note bien, el país de Turquía. Y entonces no es el Asia de la China, no es el Asia de la India, no es el Asia de Japón, no, mi hermano. Este es Asia Central. Note bien. Y Pablo, note que Pablo está saliendo de aquí, de Antioquía. Y Pablo, entonces dice, después de visitar las iglesias que ha evangelizado, él quiere ir a Éfeso. Acá está Éfeso. A predicar el evangelio a Éfeso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia nos dice, versículo 6, note bien, mi hermano, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es decir, esta zona, después lo vemos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, miren lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Nota bien? Les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, en Éfeso. Se le cerró una puerta para predicar el evangelio al apóstol Pablo. Pablo había hecho un gran trabajo en Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía. Las iglesias se multiplicaban, las iglesias se afirmaban en la fe. Y Pablo quería continuar por esa misma senda, predicando en esos lugares. Pero encontró una puerta que se le cerró, no por causa de la gente, no, sino por causa del Espíritu Santo de Dios. Ahora
el Espíritu Santo no le estaba prohibiendo predicar el Evangelio. No, mi hermano, cuidado, no. Lo que el Espíritu Santo le prohibía predicar era en Éfeso, en Asia. Allí le estaba prohibiendo predicar el Espíritu Santo. No sabemos cómo le prohibió. Ojo, no sabemos. Quizás problemas de salud. Pablo se enfermó y no pudo llegar a Éfeso y entendió que Dios le estaba impidiendo ir a esa ciudad a predicar. Quizás oposición. Había gente que se había opuesto. Quizás persecución. Quizás una visión. No sabemos. El texto no nos lo dice. Lo que sí sabemos es del anhelo de Pablo por predicar el Evangelio. A cualquier lugar que iba, Pablo compartía el Evangelio. Ahora, nosotros podemos pensar que cualquier lugar, ¿no es cierto?, es bueno para predicar y hacer la obra de Dios, ¿no es cierto? Nosotros podríamos, mire, pastor, cualquier lugar es bueno para predicar y hacer la obra de Dios. Para nosotros, pero no para Dios. No para Dios. El lugar debe ser el lugar que nuestro Dios nos guíe, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. ¿Nota bien, mi hermano? Sí, Dios quiere la salvación de toda persona. Sí, nadie lo dude. Pero en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y a la manera de Dios. ¿Amén o no? En el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y a la manera de Dios. Es decir, a veces nosotros podemos, no siempre, mi hermano, donde hay necesidad debemos ir a predicar. No siempre. No siempre Dios nos guía en ese lugar donde nosotros creemos que hay necesidad. Dios es el Dios de las misiones. ¿Amén o no? Dios es el Dios de las misiones. Por lo tanto, Dios sabe a dónde nos debe guiar, dirigir en su tiempo, en el lugar y a la manera de Él. El apóstol Pablo había escogido un lugar diferente al que Dios quería llevarlo. Y definitivamente no estaba haciendo las cosas mal. Pablo, no. Solo que no era el tiempo para ir a esa región. Más adelante, en el tercer viaje misionero, Pablo va a ir a esa región. Pero en ese momento, no era el tiempo de Dios. ¿Nota bien? Esto nos enseña algo muy importante, mi hermano. Esto nos enseña a hacer siempre la obra de Dios donde Dios quiere que se haga. Pero no siempre sabemos a dónde quiere Dios guiarnos. Pero tranquilo, mi hermano, tranquilo. Dios se encarga de guiarnos. Dios se encarga de guiarnos hacia sus planes. Y lo que va a usar Dios son las circunstancias. Nos va a cerrar puertas o nos va a abrir puertas. Y Dios siempre nos va a guiar hacia su voluntad. ¿Amén o no? Cerrándonos una puerta. Yo quería irme a España hace muchos años atrás. Postulé a una universidad española. Tenía todo, me dieron los papeles. Pero mi familia no tenía recursos. No pude ir. Si me hubiera ido, no estaría aquí esta mañana. Posiblemente. Pero Dios tenía otros planes. Dios me cerró una puerta. ¿Por qué? Porque Dios me encaminó a sus planes. ¿Notas, mi hermano? Dios siempre cumplirá su propósito y sus planes con nosotros. Y entonces Dios nos va encaminando, nos va cerrando puertas por diversas circunstancias hasta guiarnos a sus planes y propósitos. ¿Amén o no? Y Dios guió mi vida a esos planes y propósitos que Él tenía. Así que, mi hermano, eso debemos aprender. Dios siempre nos va a guiar a sus planes y propósitos. 2. Lo segundo que aprendemos de este pasaje, la segunda enseñanza, en misiones, cuando puertas se cierran debemos perseverar.
Cuando puertas se cierran, debemos perseverar. Esto es importante también. Pablo ha intentado seguir predicando en lugares donde plantó iglesias en su primer viaje misionero, pero Dios le cerró la puerta. Dijo: Pablo, aquí no. Éfeso, no. Pero ahora Pablo cree, junto con sus amigos de misión, que debe dirigirse hacia la región de Bitinia, en la parte norte central de Asia Menor. Nota, mi hermano, el mapa. Ayúdame, mi hermano, el mapa. Nota, Pablo ahora quiere dirigirse, nota, Bitinia. Acá está, en este globo rojo, Bitinia, esta zona norte de Asia Menor. Ahora Pablo se va a esa zona. Allí hay ciudades como Nicomedia, ciudades como Nicea, como Bursa. En Nicea se va a realizar, después de unos años más tarde, siglos más tarde, el concilio de Nicea. Pero nota, mi hermano, Pablo quiere ir a predicar ahora en esa región norte. Allí había ciudades grandes, pero una cosa eran los planes de Pablo y otra cosa, mi hermano, los planes de Dios. Y la puerta que Pablo creía se había abierto, otra vez la encuentra cerrada. Está cerrada. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo no se lo permitió. Una vez más, mi hermano, Dios le cierra una puerta al apóstol Pablo. Ya son 2 veces. Dios no le dio libertad para avanzar en esa dirección. Cualquier persona podría pensar que el Espíritu Santo estaba dificultando la obra misionera. Cualquiera de nosotros, ante 2 puertas que se cierran, nos desanimaríamos. ¿Nota, mi hermano? Ya no lo volveríamos a intentar. Dios no quiere que hagamos misiones, diríamos nosotros. Como Juan Marcos, ¿no es cierto? Juan Marcos, que ante la dificultad y los obstáculos decidió dejar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Hechos 13:13. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Notas? Así como Juan Marcos, muchas veces nosotros nos tumbamos, nos desanimamos si Dios nos cierra puertas, ¿no es cierto?, en algún lugar, en algo que queríamos hacer. Y nos desanimamos, nos desalentamos. Aunque esto no tiene nada que ver con misiones, pero yo recuerdo que cuando yo postulé a la universidad 3 veces y no ingresé, bueno, quizás no estudié bien. Pero yo me desanimé, me desalenté. Dios no me quiere en la universidad. Dije, voy a estudiar otra cosa. No, sigue intentándolo. Me dijeron, persevera, inténtalo. Quizás Dios no quería en estas, pero sí Dios quiere en estas. A regañadientas me fui a dar el último examen en la última universidad. Marqué así, enojadísimo. Ya, si no, ya no. Y en la última, ingreso. O sea, Dios tenía otros planes. Dios tenía una puerta. Nos cerró estas, pero tenía otra puerta. Y Dios siempre nos encamina a sus planes. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre nos encamina a sus planes. Pero nos desanimamos cuando se nos cierra una puerta, ¿no es cierto? Ay, pastor, yo quería justo ir a ese trabajo y mire, no me aceptaron. Yo quería justo hacer y no se me abrió. Pero Pablo, Timoteo y Silas no se desanimaron. Ellos entendían que si el Espíritu Santo, el director de misiones, cierra una puerta es porque tiene otras puertas por donde quiere que entremos. Ellos perseveraron en su deseo de predicar la palabra de Dios y tomaron la decisión de dirigirse a la próspera ciudad marítima de Troas. Mira lo que dice el versículo 8 y luego me pones la imagen. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? Troas. Mira dónde se fueron. Mira el mapa. Mira. Acá está. Troas. Ellos quisieron ir aquí, pero no se los permitieron, y se fueron a Troas, aquí, cerca al mar, una ciudad marítima, aquí en Turquía. Aquí está. Y nota, tenía un propósito. Troas.
Pero, ¿por qué no se desalentó Pablo cuando se le cerraron esas dos puertas? Cualquiera de nosotros se hubiera desalentado. Ojo, yo creo, mi hermano, que hay tres cosas que ayudaron a Pablo a perseverar. Y un pastor, lo leí en un pastor lo escribió de esta manera. Uno, su amor por Dios. Si hay algo que lo mantuvo a Pablo siempre perseverante en la predicación del Evangelio, fue su amor por Dios. Él amaba a Dios, respetaba a Dios. Y entonces él decía: Dios, tú me conoces, te amo y yo quiero seguir en tu obra. Dos, la segunda cosa que sostuvo a Pablo en su deseo de seguir predicando el Evangelio es su convicción de llamado por Dios. Él sabía que Dios lo había llamado, así que si Dios le cierra una puerta, Dios tiene otra puerta para él, porque Dios lo llamó a predicar el Evangelio. Dios lo escogió desde antes que naciera. Él fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Así que Pablo sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Su llamado lo sostuvo. Dios, tú me llamaste, sigo adelante. Tres, la tercera cosa que sostuvo a Pablo y que no lo desalentó: su plena confianza en la soberanía de Dios. Sabía que Dios estaba controlando todas las circunstancias de su vida. Sabía, él tenía la convicción que Dios guiaba su vida, la vida de sus siervos. Así es, Dios tiene todo planificado. Pablo sabía que Dios tiene todo planificado. Y aún esta puerta que se cierra y esta otra puerta que se cierra es porque está dentro de los planes de Dios. Y Dios, tú tienes todo bajo control. Y tú sabes en qué momento nos abrirás una puerta. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Por lo que dice el versículo 10. Él sabía, por eso cuando ellos aceptaron ir a Macedonia, dice: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos tenían la certeza del llamado de Dios a ir a predicar en Macedonia. ¿Notas? Su convicción en la soberanía de Dios, en los planes de Dios. Dios lo tiene todo ya planificado. Y Dios siempre, 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 siempre te va a guiar a sus planes y propósitos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tres, la tercera enseñanza: debemos ser sensibles al llamado misionero de Dios. Debemos ser sensibles al llamado misionero de Dios. Estando en Troas, Pablo recibe la visión del llamado macedonio. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, versículo 9, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Notas, mi hermano, en la ciudad de Troas, Dios tenía un plan para que Pablo fuera a Troas. Dios hizo clara su voluntad sobre dónde quería usar a Pablo y a sus amigos. Por medio de una visión, nota bien, era de noche y Pablo vio a un hombre de la región griega de Macedonia que se presentaba ante él diciendo la famosa frase: pasa a Macedonia y ayúdanos. Nota el mapa, mi hermano. Quiero que notes el mapa allí. Allí. Troas, Macedonia, Grecia. ¿Notas? Estaba al frente. Ahí en Troas recibe Pablo el llamado misionero. Pablo, de pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo quería ir y predicar el Evangelio a algunas ciudades de Asia Menor. Pero Dios tenía otros planes y lo dirigió en su providencia a la conquista de todo un continente, el continente europeo. Macedonia era una región de Grecia. Así que la visión marcó un momento crucial en la tarea misionera. El inicio de la evangelización de Europa. Pablo quería ir a Asia Menor, pero Dios lo llevó a Europa. ¿Notas bien? Como tantos siervos de Dios, mi hermano, que creían que Dios los dirigía hacia un lugar, pero luego Dios los dirigió hacia otro lugar. ¿Nota bien?
David Livingstone quería ir a la China, pero Dios lo llevó hacia el África. William Carey, el padre de las misiones modernas, quería ir a la Polinesia a predicar el evangelio, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Judson quería ir a la India a predicar el evangelio, pero Dios lo llevó a Birmania, donde dejó un tremendo trabajo en Birmania, muchas iglesias en Birmania. Dios es el jefe de las misiones. Dios es el jefe de las misiones, y Él siempre nos guía soberanamente hacia sus propósitos y planes. Mis amados hermanos, no estaba en mis planes de este año viajar a Europa. No, además no tengo yo los recursos como para ir y viajar a Europa y irme a 5 ciudades de Europa. Sin embargo, recibimos la invitación del Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú para asistir a la reunión anual de pastores y misioneros de Europa. Y de paso, habríamos de visitar a los misioneros peruanos que se encontraban en estas ciudades y ver cómo Dios los estaba usando. Pero fue en esa reunión anual de pastores y misioneros en Frankfurt, Alemania, donde recibimos el llamado macedonio: pasen a Europa y ayúdennos. Pasen a Europa y ayúdennos. Los 6 pastores que fuimos, nos quedamos impactados. Fuimos a escuchar y Dios nos habló a cada uno de nosotros, pero de manera especial a un servidor: Fernando, envía misioneros a Europa. ¿Pero por qué Europa? ¿Por qué Europa? Por varias razones. Uno, por su herencia. Europa fue la cuna del protestantismo, leía esta semana, y fue el continente del cual salieron muchos misioneros que llevaron el evangelio a África, China, India y aún América Latina. Pero ahora Europa le ha dado la espalda a Dios y Europa se ha convertido hoy en un campo de misión. Ellos nos enviaron misioneros al Perú. Ahora nos toca devolverles el favor y enviar misioneros a Europa. 2, la segunda razón, por su triste realidad. Todo el continente europeo, mi hermano, son alrededor de 741 millones de habitantes. Y solo el 2.4% son cristianos evangélicos. 2.4%. Además, lo dijimos la semana pasada, es un continente que se ha vuelto humanista, centrado en el hombre. Es un continente que se ha vuelto secularista, le ha dado la espalda a Dios. Es un continente que se ha vuelto materialista, todo es lo material, lo tecnológico. Es un continente que se ha vuelto relativista, es decir, lo que ayer era malo, hoy en Europa se ha vuelto bueno. Lo que ayer era bueno en Europa, hoy se ha vuelto malo. Se ha vuelto un continente ateísta, no creen en Dios, no quieren creer en Dios. Ellos han hecho de sí mismos su propio Dios. Y eso ha creado que las personas se sientan más solas hoy más que nunca. Necesitan el Evangelio de Jesucristo. 3, la tercera razón, por la inmigración. Europa tiene gente de todo el mundo. Cuenta con 55 millones de inmigrantes de muchas naciones y que en sus países serían considerados personas, grupos no alcanzados con el Evangelio. Pero que en Europa hay una oportunidad de alcanzarlos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí están los hindúes, allí están los musulmanes, allí están los sirios, los afganos, los iraquíes, los iraníes. Aún tienen una gran cantidad de latinoamericanos en Europa que pueden ser alcanzados con el Evangelio para Cristo. Así que Europa es una gran oportunidad de poder evangelizar gente de todo el mundo. Pero ¿por qué los latinos? ¿Por qué los peruanos? ¿Por qué es tiempo de los latinos en misión? ¿Por qué? Uno, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser.
Los latinos somos amigables. Los latinos sabemos hacer amigos. Tenemos facilidad de acercarnos unos a otros, de construir puentes, crear amigos. Somos muy solidarios. ¿Por qué? Porque hemos sido formados en un contexto de pobreza. Y podemos ser usados para alcanzar a las personas con proyectos sociales. Eso abre el corazón de las personas. Nota, mi hermano, no quiere decir que esto es una ventaja hacia la victoria, no, porque debemos depender del obrar de Dios, pero sí es una ventaja para iniciar un proceso misionero. 2, la segunda razón de por qué los latinos, por los recursos que Dios nos ha dado. Las iglesias se han multiplicado hoy aquí en Latinoamérica, en el Perú. Nuestras iglesias se han transformado en mega iglesias. Eso posibilita recursos humanos como misioneros dispuestos a ser enviados a otras naciones, pero también posibilita recursos económicos, porque Dios ha bendecido nuestro país desde hace algunos años atrás, y muchos de nosotros han sido bendecidos aún por Dios económicamente. Eso quiere decir que estamos hoy en capacidad, los peruanos, de poder sostener misioneros. 3, la tercera razón, por las circunstancias políticas. Muchas naciones han comenzado a tener disgusto, enojo contra las personas anglosajonas por problemas políticos. Se les considera a los americanos hoy día conquistadores, imperialistas. Ya no los aceptan ni recepcionan como hace años atrás. Pero hoy al latino sí. A los latinos, a los peruanos se nos acepta. Se nos ve como gente que ha sufrido, que ha salido adelante, que ha sabido salir adelante. Se nos ve como gente amigable, gente sensible. 4, la cuarta razón, por la madurez misionera. Por años no entendíamos nuestra responsabilidad misionera. Nos habíamos acostumbrado a recibir y nunca a dar. Pero hemos ido madurando en los últimos años. Ahora entendemos nuestra responsabilidad misionera para con las naciones. Y muchos están respondiendo al llamado de Dios. Dios quiere usar América Latina en esta época especial de la historia. 5, por nuestra fisonomía física. En países anglos, muchas veces los latinos son segregados, pero en países como China, India, Kazajistán, Afganistán, Marruecos, entre otros, nos parecemos a ellos. Eso posibilita que seamos bien recibidos. Recuerdo al misionero Jorge Aguirre, un pastor, un siervo de Dios, un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Él estuvo 10 años en la India. Él es de rostro, de tez morena, y cuando quiso salir de la India para visitar el país, no lo dejaban salir. Le decían: no, tú no eres peruano, tú eres indio. Y no lo dejaban salir por el rostro. Nota, mi hermano, nos parecemos a muchos de estos países. Nos aceptan, nos reciben. Este es el tiempo para ir a las naciones. Este es el tiempo de ser sensibles al llamado misionero del Espíritu Santo de Dios. Hay una cuarta razón, mi hermano. Hay una cuarta razón. Hay una cuarta enseñanza. Una cuarta lección que aprendimos de esta historia. En misiones, entender que anunciar el Evangelio es la mejor ayuda. En misiones hay que entender que anunciar el Evangelio es la mejor ayuda. Nota, el llamado macedonio era, versículo 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, ¿qué era la ayuda que pedía? El macedonio decía: ayúdennos, ayúdennos. ¿Cuál era la mejor ayuda que se podía llevar al continente europeo? A Grecia. Pablo lo entendió y nosotros también debemos entenderlo. ¿Era alimentos? ¿Era construir un hospital? No es malo eso, y eso es bueno,
Y se tiene que compartir, se tiene que ayudar. Pero esa no es la mejor ayuda. La más grande ayuda la dijo el apóstol Pablo en el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Nota, mi hermano? ¿Nota, mi hermano? Este es la mejor ayuda. Esto, el Evangelio, es la mejor ayuda que nosotros podemos dar a las naciones, a las personas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo dije a los jóvenes ayer, cuando les compartí el mensaje de la palabra de Dios. Se los digo a todos hoy. Misiones no es enviar misioneros. Misiones es enviar la verdad de Dios a través del misionero. Eso es misiones. Lo que queremos que la gente conozca es la palabra de Dios por medio del misionero. Porque solo la palabra de Dios transforma una vida para salvación y honra de Dios. Solo la palabra, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto transforma vidas. La palabra de Dios transforma hogares. ¿Nota, mi hermano? Debido a que estamos enviando la verdad, el misionero debe ser un exégeta, debe ser un teólogo. Así ayudamos a un país, así ayudamos a una nación, así vamos a ayudar a una etnia. Porque la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, transforma una vida. Y cuando se transforma una vida, se transforma una familia. Y cuando se transforma una familia, se transforma una sociedad. Y cuando se transforma una sociedad, se transforma un país, una nación. No lo olvides, mi hermano. Nuestro país, el Perú, va a cambiar en la medida que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Vamos a poder desterrar la corrupción de muchas personas solo cuando hagamos que ese corazón se vuelva nuevo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no cambiamos a nadie, el misionero no cambia a nadie. Quien cambia es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? 5. La última lección y termino. Estar dispuestos a obedecer inmediatamente a Dios. En misiones debemos estar dispuestos a obedecer inmediatamente a Dios. ¿Qué hizo Pablo con el llamado macedonio? Versículo 10. Cuando vio la visión, mira lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quiénes? Pablo. Obedeció Pablo. ¿Quién más? Silas. ¿Quién más? Timoteo. Pero hay alguien más que se les une en el equipo misionero hacia Europa. Porque el texto dice, procuramos. Procuramos. Y se agrega el que está escribiendo este libro. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Se agrega Lucas. Se cree que Lucas fue el que hizo el llamado macedonio a Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Lucas era de Macedonia. Y ahora Lucas se une a este equipo. Y luego Lucas se convertiría en el médico personal de Pablo. Se convertiría en el escritor del Evangelio de Lucas y se convertiría en el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y Dios siempre nos dirige a ese plan. Amén. Siempre, siempre, siempre. No lo olvides, mi hermano. Amén. Amén.